Cuando era un escuincle caguengue y todavía me encontraba estudiando en la primaria, algo que esperaba con muchas ansias era la llegada de las vacaciones. No solo por no ir a la escuela, sino porque podía pasarme todo el día viendo televisión. Yo ya les he contado en otras ocasiones que fui un niño totalmente televisión. En los periódicos antes publicaban la programación del día. Entonces yo adoraba ver a qué hora empezaban los programas y caricaturas o dibujos animados que me gustaba ver y me los echaba completitos así desde temprano hasta tarde. Así también las películas. Debo reconocer que gran parte de mi educación se debe a la televisión, a lo que veía y a los programas que pasaba largas horas viendo. La neta creo que es algo chido. La pasé bien, no me puedo quejar. Me pareció una buena infancia. Entre lo que más se me quedó grabado ver de esos programas que marcan tu infancia, era uno que aparecía en Imevisión. Imevisión era el Instituto Mexicano de la Televisión y fue un organismo encargado de operar las estaciones de propiedad del gobierno federal. Es el antecesor a lo que ahora es TV Azteca y pasaban varios programas educativos. Específicamente a las 11 de la mañana aparecía uno que se llamaba Los Cuentos del Espejo, que iniciaba con una melodía un tanto misteriosa, o por lo menos pues así lo percibía yo a esa edad. Inmediatamente te metía en un ambiente un poco extraño. Como primer cuadro te presentaban un set, del cual aparecían unos labios rojos al más puro estilo de la película de The Rocky Horror Picture Show. Y estos labios rojos te hacían alguna pregunta. ¿Qué harías si? Y no sé, soltaban alguna situación. Acto seguido te presentaban a niños que habían grabado en un parque o en sus escuelas, que daban respuesta a alguna de estas preguntas, a veces extrañas. ¿Qué harías tú si en este momento se te apareciera un ratón? ¿O qué harías tú si de repente un pinche cuarentón que hace reseñas se te apareciera en YouTube? No sé, cualquier cosa, y todos daban una opinión al respecto. La decoración del set era un poco surrealista, provocaba de verdad una atmósfera extraña. Y después de esto aparecía un vato flaco. Él tenía un sombrero negro, largo, unos tenis bota claros que me recuerdan bastante a los que Marty McFly utilizaba en Volver al Futuro 2. Un pantalón negro pegado. Al menos la imagen que yo tengo de este personaje era una camisa roja, muy holgada, y un bigote azul. Lentes. Efectivamente, esta persona se trataba de Andrés Bustamante, que interpretaba a Timo. Entonces una voz en off de mujer comenzaba a hacerle preguntas así de: ¿qué estás haciendo, Timo? ¿Qué estás arrastrando? ¿Con qué estás jugando? Comenzaban a tener una conversación en el cual él le contaba lo que estaba efectuando, que servía como una antesala, como una presentación para entrar de lleno a alguna de las historias. Estas historias eran presentadas con unas mamparas que tenían las imágenes más icónicas de este relato, y la cámara hacía un traveling, comenzaba a avanzar hacia las imágenes y comenzaba la narración en voz off, y todo era apoyado por ilustraciones en las que les daban un zoom in, zoom out, o las deslizaban hacia arriba, las deslizaban hacia abajo, pasaban de una imagen a otra con disolvencias. Recuerdo que estos relatos eran de repente algunos un poco obscuros, un poco misteriosos, de suspenso. Algunos debo reconocer que sí me daban un poco de miedo, aunque todos terminaban teniendo un mensaje positivo. Todos terminaban resolviéndose para bien. Terminaba el cuento, que finalmente así se llamaba el programa, Los Cuentos del Espejo, y Timo te explicaba cómo realizar alguna manualidad. Finalmente te enseñaban cómo jugar tú solo, cómo crear tus propios juguetes, como el cartón, el papel, los envases de plástico. Todo ello pasaba de ser material de la casa, en algunos casos incluso basura, a ser tu juguete. La verdad es que eran recuerdos bien chidos. Recuerdo con bastante nostalgia, pero de manera bonita, este programa.
Neta, me encantaba verlo. Andrés Bustamante es súper joven, súper flaco. Como ya muchos sabemos, Andrés Bustamante era un joven egresado de la Universidad Anáhuac, por supuesto de la licenciatura de comunicación, que tras terminar sus estudios universitarios entró a trabajar en el Consejo Nacional para la Atención de la Juventud y en el área audiovisual de Bellas Artes. Posteriormente, ingresó a la Unidad de Televisión Educativa Cultural de la SEP. Su función ahí fue ser coordinador de producción de series infantiles y una de las tareas que se le encomendó fue el preparar precisamente este programa del que les acabo de hablar, Los Cuentos del Espejo. Durante la selección del actor que se dio para conducir esta serie, Andrés desarrolló un sketch con el fin de mostrarles cómo debían de desenvolverse y cómo debían de ejecutar el papel a todos los aspirantes que estaban ahí. Pero el director del programa, Nacho Durán, lo vio y supo que él debía ser Timo, le dieron el papel y ahí comenzó esta carrera. Más o menos por esos años también, en el 88, se dieron los Juegos Olímpicos de Seúl. Recuerdo mucho que veía con mi mamá el resumen deportivo en las noches conducido por José Ramón Fernández, en donde invitó a Andrés Bustamante. Ellos se conocieron en la Universidad Anáhuac, ya que José Ramón era su profesor, impartía la materia Teoría Avanzada de la Televisión y había llamado su atención porque Andrés, aparte de Los Cuentos del Espejo, tenía un programa que se llamaba Entre Amigos, que era conducido con Alejandro Aura. Así que lo vio, lo invitó a participar en Los Protagonistas para conducir una sección de entretenimiento. El resto es historia, tuvo bastante éxito, presentó algunos personajes muy conocidos como el Dr. Chunga, que está inspirado en las innovaciones de Asia en esos años, un científico inventor de origen coreano que se caracterizaba por sus dispositivos mimetizadores para sortear problemas cotidianos y su característica risa de muaja. Bueno, obviamente a mí no me va a salir ese pedo. También estaba el Hooligan, por supuesto, que había surgido como una respuesta del Mundial de México después de unos incidentes con hinchas ingleses. Y el único fin, aparte de destrozar el escenario de TV Azteca, era acabar con José Ramón Fernández. También, por supuesto, estaba este personaje Ponchito, que inicialmente era el dueño de una agencia de viajes y que con el paso de los años fue evolucionando para convertirse en el principal alter ego de Andrés Bustamante. A raíz de esta aparición, Andrés Bustamante se volvió famoso y catapultó totalmente su trabajo, tanto que cuando regresó a México se le propuso el tener su propio programa y creó uno que se llamaba El Wiri Wiri. Este peculiar nombre surgió de unas presentaciones que él llevó a cabo años atrás en un bar llamado El Cuervo, en donde su hermana Maris Bustamante desarrollaba un sketch, una presentación con su esposo, e invitó a su hermano menor para que también él desarrollara un segmento. Andrés escribió El Usurpador de Sombras y consistía en un vato que hablaba chingos y que quería vender una loción mágica. El dueño de El Cuervo le gustó tanto lo que vio que lo invitó a participar un número en el cual se desenvolviera él solito. Inspirándose en la película El Gabinete del Dr. Caligari de 1920, nombró a su espectáculo El Gabinete del Dr. Wiri Wiri. Y así me volví un firme fan de Andrés Bustamante. Cada 2 años no me perdía sus presentaciones, ya sea en Juegos Olímpicos, ya sea en mundiales. La neta, sí disfrutaba un poco de ver el deporte, pero en esos entonces el fútbol no era muy importante para mí, así que no me importaba ver los partidos. Pero me gustaba mucho ver estos segmentos, se me hacían muy creativos, muy imaginativos y el humor era bastante fino, bastante blanco. Me moría de la risa. Incluso me acuerdo que cuando estaba en la secundaria tenía un amigo que se llama Daniel y nos hablábamos por teléfono mientras estaban estos eventos. Aparte de las pendejadas que decíamos normalmente, comentábamos sobre el programa de Los Protagonistas. Y cuando llegaba la sección de Andrés Bustamante, colgábamos para, por supuesto, ponerle toda la atención posible. Y al terminar el segmento nos marcábamos de nuevo y comentábamos lo que nos había parecido. Seguramente nos quedábamos de la risa un poco de lo que acabamos de ver de Andrés Bustamante. Incluso me acuerdo que habíamos hablado que le queríamos escribir una carta para que nos dejara ser parte de su equipo. Él tenía algunos personajes muy cagados, como Horacio Cascarín, el creador del fútbol
Colmillo. El fútbol, colmillo. O del deporte colmillo, en el caso de los Juegos Olímpicos. Estaba inspirado en el futbolista Horacio Casarín. Era el eterno director técnico del equipo de fútbol, los Mazacotes de Chicontepec Sporting Club. Famoso por sus inventos y mañas aplicados al fútbol y al deporte. Mostraba en el sketch a deportistas o al equipo de fútbol, y mi amigo y yo queríamos ser parte de estos personajes. Entonces hablamos muchas veces de que le íbamos a escribir una carta para ver si nos dejaba participar y ser parte de él. Nunca nos animamos a escribirle, pero sí recuerdo que esa idea estuvo un tiempo rondando en mi mente. Otro personaje que recuerdo que era muy cagado era Frustrado Alcántara, un reportero que tenía mucho miedo, siempre muy tímido, muy temeroso, tartamudeando, y le costaba mucho el desenvolverse a cuadro, todo le salía mal. La neta, Andrés Bustamante siempre se me hizo un humorista súper talentoso. Aparte de Wiri Wiri, después desarrolló algunos programas, los cuales tampoco me perdí. Siempre se me hizo muy inteligente, como lo mencioné, con un humor muy fino, muy blanco, muy creativo, que siempre utilizó trucos prácticos, con el presupuesto bastante corto, pero que lo hacía lucir, ¿no? Aplicaba esta famosa frase de menos es más. A la fecha creo que siempre ha sido su filosofía. Bueno, da risa de verlo. Hubo un tiempo que estuve en Televisa, San Ángel, y pertenecí al equipo de este productor Reinaldo López. Tenía el programa de la parodia y nos mandaron a el Auditorio Nacional porque se iba a llevar a cabo un evento de la Fundación Telmex. Entonces me tocó estar tras bambalinas. Yo iba con la producción de la parodia. Estaban Arad de la Torre, los Mascabrothers. Recuerdo mucho que estaban desarrollando un número en donde hacían una parodia de dos tipos de cuidado y cantaban. Era Arad, no me acuerdo si era Germán o Freddy Ortega, con quien estaban haciendo ese duelo de coplas. Había gente famosa ahí. Estaba Goldie Hawn, esta famosa actriz de Hollywood que hizo películas importantes en los años 80. Estaba Arturo Elías Ayub y estaba Andrés Bustamante, porque iba a entrevistar a Lance Armstrong, este ciclista que por muchos años fue famoso y que después se vio envuelto en la polémica debido a que creo que lo acusaron que se había dopado y le quitaron algunos premios, si no mal recuerdo. El punto es que lo entrevistó Andrés Bustamante y ahí estaba él en persona. La neta, yo moría de ganas de ir a saludarlo y de pedirle una fotografía, pero pues estás como en un ambiente profesional y me dio pena ir a pedirle la fotografía. Yo espero algún día tener la oportunidad de agradecerle al maestro Andrés Bustamante el haber acompañado a este niño en toda su niñez, todas sus mañanas de vacaciones, y créanme que lo disfruté mucho, que agradecí su compañía y sus enseñanzas. También recordando a mi amigo Daniel, él era un excelente dibujante, era un don, o sea, era claro que era a lo que debía de dedicarse Daniel. Todo mundo le iba a pedir dibujos. Me acuerdo que dibujaba a los cazafantasmas, incluso creaba personajes, hacía sus propias tiras cómicas, hacía dibujos de los que éramos los amigos, digamos. Siempre admiré mucho esa cualidad de él. Qué curiosa es la vida, porque de verdad todo indicaba que Daniel debía dedicarse a eso. Y estoy seguro que de haberse dedicado a ello, él ahorita trabajaría de dibujante en alguna empresa, en algún cómic, y sería un artista muy destacado. Sin embargo, él eligió el ponerse a estudiar, me parece, política. Y bueno, así la vida lo lleva por otros lados. En esas fechas, me imagino que su mamá, al descubrir que era talentoso para el dibujo, le compró las tiras cómicas del Santos. Entonces las comenzó a llevar a la escuela. Estábamos en primaria. Las llevaba a escondidas y las veíamos a escondidas porque las tiras cómicas tenían bastantes groserías. Aparte tenía personajes que, digamos, en la escuela en la que estábamos seguramente no lo hubieran visto mal. Mostraban a la Tetona Mendoza, ¿no? Una señora ahí con todas las boobies de fuera. Estaban otros personajes como el Peyote Asesino, las Poquianchis del Espacio, el Cabo, el Charro, el Diablo Cepeda. Moríamos de la risa de estas tiras cómicas. Estaban cagadísimas. La neta, yo leí en esos entonces a Archie, el Pájaro Loco. Cuando me iba a cortar el cabello me la pasaba leyendo esos historietas, cuentos o como le quieran llamar, tiras cómicas. Y de repente me llega Daniel
con el Santos, sí fue así de, ¿qué pedo, güey? ¿Qué es esto, no? Y con las groserías y situaciones, o sea, le agarraban las boobies a la pinche tetona Mendoza y se la andaban dando entre varios güeyes. Súper bizarro el pedo, ¿no? Y recuerdo que estas tiras cómicas venían firmadas por Giz y por Trino. E incluso me acuerdo que en el año del 94, el grupo de rock Botellita de Jerez sacó en su disco Forjando Patria una rolita que la neta me gusta chingos. A la fecha la traigo en mi playlist, me gusta ponerla cuando voy manejando, que se llama El Santos contra la Tetona Mendoza. En el 2012, precisamente con este título, El Santos contra la Tetona Mendoza, sacaron un filme, una película animada con las voces de varias personas importantes del cine aquí en México. La neta no me gustó, no disfruté la película, nada como haber visto esa tira cómica, haberlo leído. Me quedo con la lectura de esas historietas en la primaria. Así es como yo conocí a Trino. Con esto que les narro, pueden ver el estilo de humor tan diferente que hay entre Andrés Bustamante y Trino. Nunca supe que eran amigos, ni nunca vi una foto de ellos juntos, ni nada. Pero el chiste es que ahora juntan estos dos humores y crean un podcast que se llama La Última Trinchera. Yo lo veo en YouTube, pero me parece que también está en Apple Music. E incluso creo que hasta ahí publican aún más contenido del que yo he podido ver en los podcasts. Sacan un episodio por semana, llevan 3. Y yo lo disfruto como no tienen idea. Para empezar, desde la introducción, empieza con una voz así como del estilo de los Looney Tunes, donde habla de que dos tipos están en una ciudad de X, en la última trinchera, y aparecen a cuadro estos dos señores con una escenografía también poca madre, todo con dibujo de Trino, por supuesto. El primer episodio se llamó Los mimos queremos ser escuchados, y cuentan una anécdota de que ellos se llevaban desde hace mucho, acudieron a una convención de mimos, esto ocurrió en verdad, y la manera en que daban las actualizaciones que había en cuanto al mundo de los mimos. La nueva tendencia en tal lugar es que un mimo debe de abrir la puerta de tal modo y lo hacemos de este modo. Entonces esto es la manera de que ahora debemos de actuar. Y todos así de... eran mimos, ¿no? Pero, por supuesto, lo cuentan con su gracia, con su humor. Entonces te cagas de la risa todo el tiempo. Los episodios duran unos 40 minutos. Se van en chinga. Neta, disfruto bastante verlos, escucharlos, pero verlos también. Y eso que nada más están sentados, no hacen nada, pero es muy, 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 muy enriquecedor, muy disfrutable. El verlos interactuar, creo que son una combinación muy chida. El segundo episodio se llamó Señora, soy Trino, no Quino. Y Trino cuenta una anécdota de que acudió a una presentación, a una feria de un libro, y una señora acudió a pedirle su firma y le dijo: por favor, dibújeme una Mafalda. Y bueno, el autor de Mafalda es Quino, no Trino. Y la señora estaba confundida, pero ella estaba muy insistente que le dibujara la Mafalda. Entonces está muy cagada esta anécdota, muy bien desarrollada por la persona que lo vivió, por Trino. Y el último episodio, que se llamó Margarina la Enterrada. En este caso es una anécdota de Andrés, en donde cuenta que de niño su mamá lo mandó a la tienda a comprar mantequilla, pero le dieron margarina. Entonces cuando llegó su mamá le dijo: a ver, por favor, regrésate y pide que te lo cambien por mantequilla. Pero él le dio mucha pena. Entonces prefirió enterrar la margarina, tomar dinero de otro lado e ir a comprarlo antes que pedir este reclamo de cierta forma y pedir que le cambiaran el producto. Me identifiqué totalmente, a mí me pasaba eso. Siempre me costó mucho el hacer este encaramiento, el hacerlas, pues no de pedo, o sea, porque ni siquiera es una situación en la que debe de haber un conflicto. Me identifiqué totalmente con esta anécdota de Andrés Bustamante. La neta está súper chido. Yo recomiendo totalmente que vean a estos dos personajes. Espero que la neta dure mucho este podcast, porque es totalmente disfrutable, es entrañable verlos. Cuentan historias, anécdotas personales, historias profesionales, en donde incluso hablan de personas importantes con las que han tenido que ver. Mencionan en una Guillermo del Toro, mencionan una con Tom Cruise. Hay cosas chidas que no te imaginarías o que no sabías que habían ocurrido. Se echan carrilla entre ellos, se burlan de sí mismos, te dan noticias con un tono absurdo pero reales.
hacen un programa muy chido. Hay un vato que está con ellos, un músico. Entonces de repente se voltea así de: maestro Hugo, por favor, toque una rolita como si fuera a dar una noticia interesante. Y pues ya el otro saca ahí una melodía. Entonces de repente pues le pega, de repente no le pega, de repente se echan un chiste de esto. Me parece un recurso de la vieja escuela, pero bien aplicado. Entonces es disfrutable. O sea, también de repente ellos están contando, por ejemplo, Tom Cruise, y empieza a tocar la música de Misión Imposible. Es cagado ver su rostro de Hugo, porque de repente está buscando como la aprobación, así de puta, la cagué o no. Hay veces que siento que los distrae un poco, pero está cagado este recurso. Neta, véanlo. Yo recomiendo bastante ese programa. Creo que es muy disfrutable, muy original. Si acaso no el formato, el contenido de dos genios del entretenimiento, con un humor muy característico, y estas diferencias en cuanto a sus personalidades las potencializan. Y vean La Última Trinchera, no se la pierdan. Es más, yo normalmente cuando veo una película o un programa, los créditos finales pues me los brinco, ¿no? O ya me levanto y me voy, lo que sea. Hasta los pinches créditos finales me gusta verlos. Creo que este lunes debe de salir el 4º episodio. Como les comento, es un episodio por semana. Espero que haya una larga vida para La Última Trinchera. Yo soy el último de los chavos y los espero la próxima semana. Te invito a que por favor te suscribas a este canal. Te invito a que me sigas en mis redes sociales. Y cuéntame qué te parece a ti esta Última Trinchera y qué te parece el regreso de un grande como Andrés Bustamante a los medios de comunicación, ya que había estado un poquito retirado. Y bueno, esta incursión de Trino, que en lo personal solamente lo conocía por esto del cómic, pero no tenía el gusto de verlo como ahora lo hace interactuar. Y de hecho, o sea, Trino creo que es el primer admirador de Andrés Bustamante, porque en muchas situaciones me parece que está muerto de la risa escuchando al otro, porque de verdad es totalmente ocurrente. Ojalá les guste tanto como a mí. Hasta la próxima.